Apéndice A. Verdad para mi viaje y el suyo. Las palabras que comparto a continuación son elemento vital para mi vida y pueden ser para usted un día. Estas son palabras de verdad y esperanza que Dios usó para que yo pudiera seguir poniendo un pie delante del otro. Y Él hará lo mismo por usted, a través de cualquier valle por el que camine. 1. Dios conoce el fin desde el principio y el principio desde el fin. Dios realmente lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Santiago, capítulo 4, versículo 14 al 15, NVI. 2. Un día, tarde o temprano, todo el mundo experimentará la muerte de un amigo, un miembro de la familia e inevitablemente su propia muerte. En ese día de rendición de cuentas, todos y cada uno de nosotros compareceremos ante Dios. Nos daremos cuenta de quién es Él verdaderamente, cuáles han sido sus mandatos y cuán lejos de ellos hemos caído. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Romanos, capítulo 14, versículos 11 al 12. 3. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, y Él sabe el día que vamos a nacer y el día que moriremos. ¿Qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. Job, capítulo 31, versículos 14 al 16. 4. Para aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, Dios promete vida eterna en el cielo con nuestros hijos que han pasado delante de nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. 5. Dios es un Dios de justicia, amor y misericordia. Conociéndole a Él, creo que cuando los niños mueren antes de llegar a una edad de responsabilidad, una edad cuando están mental y psicológicamente con capacidad de escoger al Señor Jesús como su Salvador, entonces Dios, de su abundante gracia y misericordia, acogerá a estos niños al cielo por la eternidad. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. El rey David, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, después de la muerte de su hijo. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Jesús en Mateo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo, capítulo 19, versículo 14. 6. Su hijo y mi hijo que están en el cielo realmente no se preocupan más por las cosas de esta tierra. Ellos viven abundantemente en el cielo, y ellos quieren que nosotros vivamos abundantemente aquí, en la tierra, pero al final, en el momento perfecto de Dios, quieren que todos nosotros nos unamos con ellos en el paraíso. Escuchen este mensaje muy importante de Lázaro y el hombre rico, como está escrito en el libro de Lucas. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días.
A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. «Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». Él respondió, «Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento». Pero Abraham le contestó, «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos». «No les harán caso, padre Abraham», replicó el rico. «En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían». Abraham le dijo, «Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos». Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. 7. Yo sabía que Dios estaba allí en algún lugar, pero yo estaba muy contento haciendo lo que yo quería. Los deseos de la carne eran mis dioses. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Describe mi vida antes de llegar a Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. 8. Solo más tarde me daría cuenta de la verdad que todos mis trabajos y esfuerzos para ir al cielo eran infructuosos. Después descubrí en la palabra de Dios que solo por la gracia de Dios y nuestra fe somos salvos, que lo único que tenía que hacer era recibir el regalo precioso que Él ofrece. La Escritura lo dice mejor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. 9. Satanás había sido el líder sobre toda la adoración en el cielo, pero él y 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron echados fuera del cielo. Sin embargo, Satanás está muy ocupado en la tierra. Escuché las palabras de Pedro. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 9. 10. Yo sabía que Linda tenía algo real. Tenía la paz y fe que me faltaba en mi vida, paz y fe que nunca había visto antes, pero quería tener. Isaías, capítulo 40, versículo 31, lo describe así. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 11. Yo creía equivocadamente que podía ganar un lugar en el cielo por hacer buenas obras y ser una buena persona. Más tarde me enteré de que eso no funcionaba de esa manera. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. NVI. 12. El mismo Señor Jesús dijo que solo había un camino a Dios el Padre, solo una vía al cielo. No se angustien, confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. 13. Cuando veamos a nuestros seres queridos una vez más, será como si el tiempo no hubiera pasado. Ya no recordaremos los quebrantos, lágrimas, angustias y dolor que sentíamos aquí en la tierra. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 3 al 5. 14. Estoy seguro que siempre compartiré la historia de la muerte de Marky a través de mi ministerio por el resto de mi vida, pero también compartiré con lágrimas de alegría la esperanza que tengo en Dios. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. 15. Yo sé muy bien que el valle de la sombra de la muerte es un lugar muy real, pero también sé que Dios estuvo a mi lado, especialmente durante los 3 días después de la muerte de Marky. Yo definitivamente estaba en aquel valle, y tal vez usted esté allí ahora, pero usted no está solo y tampoco yo lo estaba. Dios estaba conmigo, y Él está allí para usted y con usted también. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar.
junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmos, capítulo 23. 16. Cuando estamos en uno de los terribles y dolorosos valles de la vida, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a escoger a Dios como nuestro refugio, fortaleza, fuerza y esperanza? El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Salmos, capítulo 91, versículos del 1 al 6. 17. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, pronto a ser decapitado en Roma, describe la batalla que enfrentamos y nuestra necesidad de toda la armadura de Dios. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. 18. De la cárcel, el apóstol Pablo escribió a Timoteo: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. 19. Era como que mi vida se estaba volviendo a cámara lenta y como que mi cuerpo estaba totalmente entumecido. El dolor que sentía está descrito en el libro de Job, como que le hubieran dado vuelta a su vida después que todos los miembros de su familia murieron. Cuando esperaba lo bueno, vino lo malo. Cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade. Me enfrento a días de sufrimiento. Job, capítulo 30, versículo 26 al 27. NVI. 20. Cuando usted sufre la muerte de un niño, Satanás le arroja continuamente pensamientos sobre lo que podría haber hecho o debía haber hecho. Esas flechas de llamas o dardos ardientes pueden llegar a lo más profundo y hacer gran daño a nuestra alma y nuestro ser interior. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 17. NVI. 21. Usted no puede perder su salvación una vez que ha aceptado al Señor Jesús como Salvador y Señor, y ha sido adoptado por Dios Padre, y es miembro de su familia. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Jesús en Juan, capítulo 10, versículos del 28 al 29. 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos, capítulo 3, versículos del 22 al 24. NVI. 23. Lea lo que explica el escritor del libro de Hebreos. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo». Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos, capítulo 10, versículos del 26 al 31. NVI. 24. Jesús lo dijo mejor a los hipócritas religiosos que finalmente lo iban a crucificar. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 14. También vemos que el Señor Jesús habla de su ira contra la hipocresía y el legalismo de su época. Nunca actuó cobardemente o con debilidad. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿No está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones»? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron, y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Marcos, capítulo 11, versículos del 15 al 18. NVI. Los líderes religiosos de esos días, los saduceos y los fariseos, fueron los que entregaron a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato. Cuando estos hombres exigieron que se ejecutara al Señor Jesús en la cruz, Pilato dio la orden, pero dijo: «No veo ninguna culpa en este hombre. Soy inocente de la sangre de este hombre». Marcos, capítulo 11,
Versículo 17. Pilato, sin embargo, estaba lejos de ser inocente de los horribles golpes, azotes y el sangriento abuso que sufrió Jesús antes de su crucifixión. La película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es una descripción vívida de cómo fue ese terrible abuso. Yo lloro cuando realmente, profundamente pienso cómo Jesús fue golpeado y sufrió un dolor insoportable por mí y por usted. Pero Pilato hizo una buena pregunta que hace pensar a cualquier pensador racional. ¿Qué hizo Jesús para merecer ese castigo y crucifixión pública? ¿Cuál fue su delito? Jesús había incomodado a los líderes religiosos del día, y sentenciándolo a la muerte, fue el cumplimiento de su propósito en esta tierra: morir por los pecados de la humanidad. Se cumplió la voluntad soberana de Dios y nuestra salvación fue asegurada. 25. El enemigo intentó venir contra mí otra vez con la misma intensidad que tuvo la noche anterior, pero yo estaba ganando fuerzas. Yo tenía a mi lado al omnipotente creador del universo y de todo lo que existe, y nada se puede comparar con su poder y fuerza. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. ¿Con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, y no hay ningún otro. Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Isaías, capítulo 46, versículos del 4 al 5, del 9 al 10. NVI. 26. Humillado por el dolor, así como por la increíble presencia de Dios conmigo, estaba profundamente humillado. Yo tenía el espíritu contrito, un corazón quebrantado y un deseo de servir a mi Dios. Después de todo, Él había revelado su amor hacia mí en mi quebrantamiento de una manera grandiosa que nunca hubiera podido pedir o imaginar. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos, capítulo 34, versículo 18. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Salmos, capítulo 51, versículo 17. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Isaías, capítulo 66, versículo 2, NVI. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Proverbios, capítulo 3, versículos del 33 al 35. 27. Yo creo que nuestros cuerpos terrenales son simplemente un vehículo para sostener nuestra alma y espíritu. Ese no era mi hijo acostado en el ataúd. Él estaba vivo en el cielo, viviendo abundantemente un nuevo capítulo de su vida eterna. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Es Dios quien nos ha hecho para este fin, y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5, NVI. 28. La mayoría de las veces he tenido la paz que Jesús había prometido. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan, capítulo 14, versículo 27, NVI. 29. La salvación verdaderamente es motivo de alegría en la tierra y en los cielos. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículos 7 y 10, NVI. 30. No me sorprendió que los ojos de Marky habían cambiado. Escuché la verdad de Dios acerca de lo que nuestros ojos revelan. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Jesús en Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al 23, NVI. 31. El Señor es más fuerte que el pecado y la muerte, y Él promete, y Él puede, y Él lo hace, hacer bueno todo lo que Satanás hace por maldad. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos, capítulo 8, versículos del 27 al 29. 32. Este ministerio nació de lágrimas. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmo, capítulo 126, versículos 5 al 6, NVI. 33. La soberanía de Dios a través del tiempo y en todos los aspectos de tu vida y la mía es una fuente de esperanza, consuelo y paz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Salmo, capítulo 139, versículos del 13 al 14, NVI. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10, NVI. 34. El escritor del libro de Hebreos dice esto: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 2, NVI. 35.
Aquí está una declaración de esa promesa. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Hechos, capítulo 2, versículos del 16 al 18, NVI. Jesús explicó eso muy bien a sus discípulos. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Mateo, capítulo 17, versículos del 20 al 22. 37. En septiembre de 2009, en la víspera del lanzamiento de este libro, Dina y yo atendimos una impresionante conferencia sobre cristianismo clásico. Los líderes Bob George y Bob Christopher del ministerio People to People hablaron detalladamente sobre la obra redentora de Jesucristo, y mi entendimiento de lo que debería ser el verdadero cristianismo fue confirmado y mejorado considerablemente. Nosotros leímos Classic Christianity de Bob George, que yo les recomiendo encarecidamente. Su sitio web es www.realanswers.net. A continuación, compartimos algunas lecciones importantes que Dina y yo aprendimos en la conferencia, y las declaraciones se basan en mis notas y conversaciones con el señor George y el señor Christopher. Nosotros no podemos producir amor a través del esfuerzo humano. Solo podemos producir amor si permanecemos unidos a la vid del Señor Jesucristo. Necesitamos ser obedientes y aprender a amar como Jesús nos amó. Si tratamos de vivir el amor de Dios en nuestras propias fuerzas, caeremos sobre nuestro rostro. Nos vamos a sentir frustrados y muy posiblemente renunciaremos al cristianismo, porque no lo podemos hacer solos. Bob George y el ministerio People to People tienen más de 30 años de experiencia trabajando con almas legalistas que llevaban sobre sus hombros la increíblemente pesada carga de la religión hecha por el hombre. Todos podemos experimentar la verdadera libertad cuando nos damos cuenta de dos verdades básicas: que por nuestros propios esfuerzos es imposible vivir la vida cristiana, y que nuestra única función es permanecer con el que puede. Jesús enseña esto. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, NVI. Otra vez me di cuenta de que nunca podría obedecer las órdenes, estatutos, decretos y leyes de Dios con mis propias fuerzas. Pero podemos obedecer cuando, viviendo en Él y confiando en Él, obtenemos fuerza de su fuerza. Entonces, Él puede y va a hacer su trabajo en nosotros a través de nuestras vidas.
38. Aquí está la declaración de Jesús. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. 39. Considere el increíble trabajo de nuestro Dios Creador. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 15. 40. Encontré consuelo en esta verdad. Después de todo, no queremos un Dios a quien nosotros, los seres humanos finitos, podemos totalmente entender. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. 41. El siguiente pasaje, por ejemplo, tuvo un gran impacto en mi misión social para con los pobres. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me dieron alojamiento. Necesité ropa, y me vistieron. Estuve enfermo, y me atendieron. Estuve en la cárcel, y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. NVI. 42. Otro pasaje que me cambió dramáticamente fue Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 24. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera,
sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. 43. Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. NVI. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 44. El pasaje siguiente es una plática entre el profeta Daniel y el ángel que había sido enviado para llevar un mensaje a Daniel durante sus 21 días de ayuno. Este ángel tuvo que luchar en las regiones celestiales antes de poder contestar las oraciones de Daniel. Entonces me dijo: No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 13. Apéndice B. La devastadora epidemia del abuso del clero. Según la Southern Baptist Convention del 2002, abusos sexuales del clero, CSA, ha alcanzado proporciones horribles en muchas iglesias hoy. Este problema no está limitado a una denominación específica. Se puede encontrar entre los líderes de la iglesia en toda la comunidad cristiana. Estos sucesos seguramente afligen a Dios, y el enemigo agarra cada incidente como una herramienta destructora que funciona dentro del cuerpo de Cristo. Hope of Survivors es un ministerio mundial de compasión, proporcionando apoyo, esperanza y aliento a las víctimas de abusos sexuales del clero, pastoral y mala conducta. Fue fundada por Steve y Samantha Nelson en diciembre de 2002. Víctimas, pero sobrevivientes de CSA, los Nelsons han ayudado a miles de víctimas, incluyendo a nuestra familia. Estaremos eternamente agradecidos a estos dos siervos altruistas del Señor. Usted puede aprender más acerca de CSA en www.thehopeofsurvivors.com. Víctimas de abuso. Las víctimas de cualquier tipo de abuso desean tres cosas: que se diga la verdad, que el abuso se detenga para ellos mismos y otros, y que se legalice una ley para que esto nunca pueda suceder de nuevo. El abuso que nosotros como una familia sufrimos de las manos de un pastor y sus líderes en la iglesia fue devastador. Nadie podría jamás estar preparado para un ataque de esta magnitud, mucho menos dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros fuimos gravemente heridos emocional y espiritualmente. Mark Jr. nunca se recuperó completamente de este abuso, de ser testigo del abuso, la devastación, y ver la casi destrucción de la familia que él amaba. No daré a Satanás más lugar en este libro porque en mi corazón el deseo es glorificar a Dios. Sin embargo, tan dolorosa como ha sido esta experiencia, nosotros como familia compartimos nuestras experiencias para ofrecer esperanza y sanación a otros que han caminado o van a andar por el mismo camino.
Hoy estamos firmemente juntos como una familia y amamos al Señor con todo nuestro corazón. Somos sobrevivientes de abusos sexuales del clero y de la ayuda que prestó la Iglesia para encubrir ese abuso. Sin embargo, Mark Jr. no lo pudo sobrevivir. Mi hijo nunca fue el mismo, ni pudo recuperarse completamente. Usamos a varios consejeros e hicimos todo lo posible por ayudarle. Pero al final, Dios decidió llevarlo al cielo y liberarlo de su dolor. Yo ya no cuestiono más el por qué, sino que confío plenamente en Dios para todas las cosas. Planeo abordar este tema muy seriamente en un libro más adelante. Y pienso desencarar completamente los detalles de nuestro abuso y la manera en que la Iglesia trató de cubrirlo. El hecho es que literalmente miles y miles de personas son víctimas o víctimas colaterales de los abusos sexuales del clero. La verdad de este abuso debe decirse, y el secreto oscuro que se esconde en silencio dentro de la Iglesia necesita ser sacado a la luz. Si usted es una víctima, directamente o indirectamente, por favor escúcheme. Usted no puede permitirse el lujo de tomar una decisión que afectará su futuro eterno, basado en su dolor o en la hipocresía de los seres humanos pecadores. Escuche esto otra vez. No puede permitirse el lujo de tomar una decisión que afectará su futuro eterno, basado en su dolor o en la hipocresía de los seres humanos pecadores. Por lo tanto, le suplico que obtenga una Biblia y conozca al Señor Jesús. Lea los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y deje que el Espíritu de Dios le ayude a ver a Jesús realmente como es Él. Una vez más, no deje que el dolor que ha vivido como consecuencia del engaño del hombre le mantenga lejos de descubrir por usted mismo quién es el verdadero Jesucristo. Y a medida que lo conozca a Él, usted verá que nadie ha sido más herido o traicionado de la peor manera por la Iglesia, por la gente religiosa de ese día, que el mismo Señor Jesucristo. Él entiende su experiencia con CSA y su desilusión con la Iglesia institucional. Que esa verdad le dé ánimo para desear llegar a conocer a Jesús. Después de todo, su futuro eterno depende de que usted conozca la verdad de quién es realmente Jesús y en aceptarlo personalmente como su Salvador y Señor. Por esa razón, no es sorprendente ver que muchas personas se corren de la Iglesia y a como ellos la conocen. Yo mismo me corrí de lo que yo pensaba que era la Iglesia por 39 años, hasta ese día de 1997, cuando conocí a un verdadero hombre de Dios, alimentando a los pobres en los proyectos de vivienda. Entonces leí sobre la vida de Jesús, y mi vida cambió para siempre. ¿Líderes verdaderos o falsos? Usted se estará preguntando, ¿cómo puede uno saber quién es un verdadero hombre de Dios y cuál es una iglesia en la que puedas confiar? Algunos líderes pueden parecer santos desde el exterior, pero interiormente, en áreas ocultas de sus vidas, pueden estar empapados en pecado y caminando en la oscuridad. Así que no tenga confianza ciega en ningún hombre o líder de la iglesia. Si el líder ofrece consejos o palabras para dirigir su vida que no provenga de la palabra de Dios, si sus enseñanzas o declaraciones contradicen la palabra de Dios, aléjese de esos líderes inmediatamente. Como enseñó Jesús, por sus frutos les conoceréis. La piedad o maldad de una persona eventualmente será evidente a través de sus palabras y acciones. Lo más importante es que la persona que camina con Dios habla y actúa de acuerdo con las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel,
a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 4. Perdón. Si nosotros se lo permitimos, Dios es nuestro refugio y nuestra esperanza. Si usted es víctima de CSA, mi oración para usted es que usted crea y realmente llegue a entender que hay esperanza y curación en Jesucristo para cada hombre, mujer y niño que sufre. Confíe en Dios, permanezca en Él, descanse en sus verdades y sepa que Él va a estar con usted un paso a la vez. El hacer esto es muy difícil, si no imposible, si dejamos que el rencor y la amargura eche raíces en nuestras vidas. La falta de perdón es un veneno que contamina lentamente y finalmente destruye nuestro espíritu y alma. El bien y el mal no pueden ocupar nuestra mente, corazón y alma simultáneamente. O perdonamos o nos convertimos en seres amargados. Yo sabía que tenía que perdonar a la iglesia y a los abusadores, pero ese mandamiento del Señor, dado para nuestro bien, es difícil de obedecer. Alguien más sabio que yo me aconsejó que orara como Jesús había orado en la cruz, cuando dijo: Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Le pedí a Dios que perdonara a mis abusadores cuando yo no podía perdonarlos por mi cuenta. Como en cualquier experiencia dolorosa de la vida, la falta de perdón trata de infiltrarse de nuevo en nuestras vidas de vez en cuando. Cuando eso suceda, contrarreste esos sentimientos con las verdades de la Biblia y llene su mente con canciones de alabanza. En nuestro sitio web, www.i'veGotHope.com, usted puede escuchar muchas canciones de esperanza y sanación. Muchas de estas canciones se enumeran en el apéndice D. Permítame cerrar este apéndice con una selección de una cinta de audio que grabé una mañana del 2005, cuando me desperté como a las 5 de la mañana llorando, después de un sueño sobre las víctimas de abuso. En septiembre 8 de 2005, el cumpleaños 19 de Marky, y 8 semanas desde que él ingresó al cielo, el Señor me despertó con un mensaje de que brillara con su amor para que la gente se interesara en saber cuál era mi relación con Él y que quieran saber cuál es la relación que yo tengo en Cristo y que yo hablase la verdad con valentía y amor. Dios me sigue despertando y todavía me está llamando a que ore y ayude a todas las víctimas de abusos sexuales del clero y de la posición de la Iglesia al encubrir el pecado. La Iglesia debe ser la Iglesia de Dios. No se supone que sea la Iglesia de los hombres. No es un lugar de religión, sino un lugar de comunión con Dios y de adoración a Él. No se trata de las 4 paredes o cuántos miembros llegan, pero se trata de alabar y servir a Dios de la mejor manera dentro de la capacidad que Él nos ha dado. Para poder sanar mi matrimonio y mi familia, Dios me está diciendo que Él quiere que yo cubra con oración a todas las víctimas de la CSA. El abuso que mi familia sufrió y que otras familias han experimentado es la religión en su más alto nivel de maldad. Sin embargo, después de todo lo que hemos atravesado, yo amo a Dios y Jesucristo con todo mi corazón. Nosotros no hubiéramos podido hacerlo sin Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, en amor, mis oraciones van para todas las víctimas de CSA. En amor, oro por los heridos que se alejaron de la Iglesia debido al abuso del pastor y sus líderes. También oro por las iglesias que Dios ha restaurado donde el abuso ha tenido lugar y se han convertido en iglesias de Dios,
caracterizadas por el amor, la paz y la bondad. La iglesia nunca debe ser un lugar donde el mal es perpetrado contra víctimas que inocentemente han confiado en ella. Yo ruego que estas iglesias renovadas ayuden a los pobres, los perdidos, los desesperanzados y los que sufren. Oro por la curación de las víctimas individualmente y de la iglesia en conjunto. Ruego que el dolor y el sufrimiento haya terminado y que el amor de Dios los haya llenado. Ruego que todos caminen como Jesús caminó en esta tierra, en amor y perdón. Amén. Apéndice C. Encontrando ayuda cuando la necesita. El enemigo ama que nosotros pensemos que estamos solos en nuestro dolor, que nadie más entendería y que no hay ninguna esperanza de una mejor temporada en la vida. Manténgase firme en contra de estas mentiras y dé un paso hacia su curación, poniéndose en contacto con una de las siguientes organizaciones: www.hopeofsurvivors.com. Esperanza para los sobrevivientes. Steve y Samantha Nelson fundaron Hope of Survivors. Ellos fueron víctimas del terrible trauma del abuso pastoral sexual. La verdadera sanidad, espiritual, emocional y física, proviene solo de Dios a través del poder de su palabra. Los señores Nelson y el personal están disponibles para proporcionar estímulo y apoyo por correo electrónico, correspondencia, llamadas telefónicas y conferencias. www.snapnetwork.org. Somos SNAP, el Survivors Network of Those Abused by Priests, red de sobrevivientes de los abusados por sacerdotes. Somos el grupo de apoyo más grande, más antiguo y más activo de la nación para ayudar a las mujeres y los hombres heridos por figuras de autoridad religiosa, sacerdotes, ministros, obispos, diáconos, monjas, hermanos, monjes y otros. Somos una organización independiente y confidencial, sin conexiones con la iglesia o funcionarios de la iglesia, y estamos aquí para ayudarles. www.advocateweb.org. Personas que han sido lastimadas o explotadas por un profesional en quien ellos han confiado. Médico, ministro, maestro, etc. Pueden encontrar ayuda y apoyo en Advocate Web. www.suicide.org. Este sitio web le ayudará a los que piensen suicidarse, han intentado suicidarse o es un sobreviviente de suicidio. Como proclama el sitio, suicidio nunca es la respuesta. Obtener ayuda es la respuesta. www.na.org. Según su sitio web, Narcotics Anonymous es una asociación sin fines de lucro de hombres y mujeres para quienes las drogas se han convertido en un problema grave. Somos adictos recuperados que nos reunimos regularmente para ayudarnos mutuamente a vivir sin drogas. Se trata de un programa de abstinencia completa de todas las drogas, que incluye el alcohol. Nuestra comunidad se centra en la recuperación de la enfermedad de la adicción. El fármaco o droga de elección de un individuo es lo de menos. El único requisito para ser miembro es un deseo de no volverla a usar. www.aa.org. Según su sitio web, Alcoholics Anonymous es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con otros para que puedan resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de beber. Nuestro objetivo principal es permanecer sobrio y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad. www.realanswers.net. Si usted ha tenido una experiencia negativa con la religión organizada y religiosidad hipócrita, eche un vistazo a People to People Ministries por su sitio web. People to People,
ha ayudado a miles de personas a encontrar la fuerza y la seguridad en una fundación que nunca puede ser sacudida, rota o agrietada. Esta fundación es la verdad del amor incondicional de Dios y su gracia indiscutible en una relación con Jesucristo. A través de sus diversos alcances, People to People comunica que el mensaje del Evangelio no es una doctrina que se debe aprender, sino una verdad vital que debe ser experimentada cada día. www.biblegateway.com. Elige el idioma y la traducción de su elección cuando vaya a Biblia Gateway para leer o estudiar las Escrituras en línea. Este sitio permite ver pasajes de las Escrituras buscando por palabras clave, frases o referencias de las Escrituras. ¿Cómo puedo estar seguro de que voy al cielo? Usted pasará la eternidad en el cielo una vez que usted haya dicho esta oración, creyendo la verdad de estas palabras de corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, y serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. ¿Parece demasiado sencillo? Recibe la gracia de Dios y cree en esta verdad. Si has reconocido en oración que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y a quien Dios resucitó de la muerte, usted será salvo del castigo eterno por sus pecados y va al cielo. Garantizado. Ahora mi oración para usted es que se encuentre una iglesia dedicada a Dios y nuevos amigos que compartan su fe en Cristo, que lea su Biblia todos los días y que usted le dirá a todo el mundo que usted conoce que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. También le animo a leer y releer las promesas de Dios para usted, muchas de las cuales se encuentran en el apéndice D. Y por favor, envíenos un correo electrónico o una carta para dejarnos saber de su decisión de aceptar a Cristo o de rededicar su vida a Él. Felicidades. Por fe, ha establecido firmemente su lugar en el cielo. Sepa que todos los seres queridos que se han ido antes, esos tesoros que le esperan en el cielo, se regocijan por la decisión que ha tomado, que significa que en el momento perfecto de Dios estarán juntos un día, para toda una eternidad.